invito a ir conmigo al libro de Génesis, capítulo 48. Génesis, capítulo 48. Les recuerdo que estamos delante de una porción inspirada de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, ¿verdad? Corregir e instruir en justicia. Toda la Escritura. Así que ese es un texto que me tengo que repetir yo muchas veces para decir, hey, esta porción es importante, tengo que predicarla en la iglesia, aunque me parece que este asunto de bendecir a Benjamín y a Manasés no tiene mucho que ver con la iglesia, pero algo tiene que ver, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Así que expongámonos a esta porción inspirada de las Escrituras y útil. Amén. Les invito a leer los primeros versos de esta porción inspirada. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Vamos a orar. Padre, qué gran privilegio estar en este tu día aquí en tu casa, en torno a mis hermanos, en torno a tu palabra. Señor, bendícenos con tu presencia, con tu poder, con tu palabra. Señor, a pesar de las situaciones del calor, Señor, gracias por el sudor, porque refresca nuestro cuerpo. Gracias, Señor, te damos por estar juntos hoy. Aunque esto provoque más calor, gracias por no estar solo hoy. Te ha placido que este día, este primer día de la semana, estemos juntos adorándote. Por eso, Señor, rogamos tu bendición. Que nada de esto obstaculice tu bendición entre nosotros. Háblanos, te lo imploramos en Cristo Jesús. Tú nos hablas y viviremos. En Cristo Jesús. Amén. A muchos en este mundo les interesa lo temporal, lo perecedero. Les interesa. No importa que el dinero se acabe, yo quiero más dinero. No importa que la fama se acabe, quiero fama. No importa, le interesa lo ya y ahora. Están enfocados en el ya, en el ahora. Muchos están enfocados en esto. Hacen lo que tengan que hacer para ser felices ahora. Si quieres vender un libro, vende un libro que tenga ese título: ¿Cómo ser feliz ahora? ¿Cómo tener éxito ahora? Y esto es entendido, totalmente entendido, que muchos quieran el ya, el ahora, el ser felices ahora, porque viven sin esperanza. ¿Tenemos que hacer una pausa? Pausa. Bien, les decía que esto es totalmente entendido porque son personas que no tienen esperanza. Son personas que viven sin fe, son personas que creen que una vez que se mueran ya se acabó todo. Creen que literalmente su mejor vida es ahora, o su única vida es ahora.
Sí, eso de su mejor vida ahora, aunque usted no lo crea, es un libro de una persona que dice que es pastor. Eso es lógico en una persona que crea que nosotros somos producto de la casualidad, vinimos a este mundo y que un día vamos a dejar de ser y que no hay ningún propósito en la vida. Eso es lógico. Pero no debe ser así con los que han sido perdonados en Cristo, los que saben que no están aquí por casualidad, los que saben que están aquí con un propósito, los que saben que hay más que esta vida hoy y ahora. Los que Dios ha llamado y están en una relación pactual de redención y salvación eterna. No deberían estar concentrados en el ya, ahora, en lo temporal. La escritura en ocasiones es muy práctica y parece o da apariencia de ser terrenal cuando nos habla de cosas terrenales. Pero hermano, la melodía fundamental de toda la escritura es celestial y eterna. La escritura nos puede hablar de cómo nos debemos relacionar unos a otros y de pecados que cometemos en este tiempo, de cómo debemos comportarnos ahora en este mundo, pero la melodía de toda la escritura es celestial y eterna. Miremos lo que algunos textos cruciales en la Biblia nos dicen. El apóstol Pedro, en el pasaje aquel que comenzábamos leyendo hoy, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, eso es lo que debemos esperar realmente. En eso debemos tener puesta nuestra confianza realmente. Nosotros no debemos estar desesperados por irnos para España o Portugal o Francia o Inglaterra o aquel lugar donde todos quieren ir. No, nosotros realmente deberíamos estar enfocados en algo mucho más excelente. Ahora, si seguimos mirando la escritura, encontramos declaraciones como esta: no mirando, y este mirando tiene mucho que ver con lo que nosotros anhelamos, buscamos, deseamos. No es solo con lo que miramos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, se acaban, tienen un comienzo y un fin, pero las cosas que no se ven son eternas. No mires tanto las cosas, no busques tanto, no anheles tanto. Estas cosas que el mundo te ofrece y que todo el mundo quiere, pero que son temporales, sino aquellas que son eternas. También las escrituras nos enseñan en ese mismo libro de 1 Corintios o carta, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, aquí que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras usted esté en este cuerpo, usted y yo estamos ausentes al Señor, en cierta manera. Usted dice: pero el Señor no está conmigo. Claro que sí. ¿Y no soy templo del Espíritu Santo? Claro que sí. ¿El apóstol está negando eso? No. Está diciendo que en cierta manera nosotros, mientras estemos en este cuerpo, no estamos tan cerca del Señor como lo vamos a estar cuando no estemos en este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, como cantamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Ese es el anhelo del apóstol Pablo. No sé tu anhelo, pero debería ser. Si eres mi hermano o hermana, debería ser tu anhelo estar presente al Señor más que cualquier otra cosa. En Colosenses capítulo 3, y con este voy a terminar esta melodía de las escrituras, que es la melodía de todas las escrituras. Colosenses
Pablo le dice a los colosenses, a los cristianos en Colosa, si pues habéis resucitado con Cristo, si eres cristiano, si tú eres verdaderamente un creyente, si tú te has arrepentido de tus pecados, si has creído en Cristo, pues tú resucitaste con Cristo. Y si tú resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y esto es algo que tú no tienes en cuenta. Tú estás muerto a este mundo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, la melodía de las Escrituras es celestial, es eterna, no es temporal. Las promesas, lo que Dios tiene prometido para nosotros no es temporal. Entonces, en nuestro peregrinar en este mundo, porque somos aquí solo peregrinos, ¿dónde debe estar puesta nuestra mirada? Mientras estemos aquí, ¿dónde debe estar puesta nuestra mirada? ¿Dónde? Mientras estemos aquí, podemos estar seguros de llegar a los cielos nuevos y tierra nueva que Dios nos promete. Podemos estar seguros mientras tú vas camino en este peregrinar. Puedes ir caminando y ya estando seguro. Puedes estar seguro que vas a llegar. ¿Podremos estar seguros que vamos a llegar? ¿De qué depende que podamos llegar sanos y salvos? ¿De qué depende que tú y yo en este peregrinar lleguemos sanos y salvos? ¿Qué nos garantiza que podamos permanecer fieles y firmes hasta el fin si somos tan frágiles? ¿Cuántos son frágiles aquí? Sí, también yo. Muy frágiles. ¿Qué garantiza que personas tan frágiles podamos llegar? Aunque usted no lo crea, el pasaje que tenemos delante va a dar respuesta a esta pregunta. Aunque usted no lo crea, la bendición a Efraín y Manasés trata de esto. Y usted dirá, bueno, eso lo ves tú nada más por el momento. Lo veo yo nada más, todos lo vamos a ver a su debido tiempo, Dios mediante. Entonces vamos a ver juntos la bendición de José y sus hijos, a José y sus hijos, la bendición a José y sus hijos, así le vamos a titular a nuestro sermón, la bendición a José y sus hijos. Vamos a ver juntos, primero la circunstancia de la bendición, luego vamos a ver el preámbulo, porque hay todo un preámbulo de la bendición, después vamos a ver la bendición promulgada. Así que adentrémonos juntos a las circunstancias en que se da la bendición a José y sus hijos. Si usted atendió los primeros versos que ya leímos, vemos que el motivo por el que surge esta bendición, en el que se da esta bendición, es una enfermedad, ¿verdad? Está enfermo Jacob. Dice el versículo 1 que después de esas cosas que nos habían narrado antes, que le dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y fue a verle, ¿verdad? A eso se le hizo saber a Jacob, y Jacob por su parte se esforzó, se sentó en la cama aunque estaba enfermo y atendió a su hijo. Esta es la circunstancia en que se da este encuentro de bendición. Es un encuentro muy natural. Las personas, hermanos, todas las personas en este mundo mueren. No hay nadie eterno. Jacob fue uno de los que duró bastante, 147 años, pero murió.
Él enfermó para morir. Eso que creen los pentecostales es falso, de que una persona puede ser sana siempre. No, porque si fuera sana siempre, nunca moriría. Nunca morirían. Entonces los cristianos no morirían. Si fuéramos sanos siempre de toda enfermedad, no moriríamos. Bueno, Jacob, que era el patriarca, el hombre de Dios, bendecido por Dios, enfermó para morir, de hecho. Enfermó para morir de una vez. A los 147, pero enfermó para morir. Y no enfermó por ningún pecado suyo. No, enfermó simplemente porque debía morir. Todos aquí morimos. Ahora, esa enfermedad fue el motivo para que se acercaran a él su hijo José con sus nietos y él en la última hora de su vida, en la última etapa de su vida, bendijera a José y a sus hijos. Ahora, miren cómo José se aparece con sus dos hijos que ya tenía y que ya eran jovencitos quizás o muchachones, quizás ahora no recuerdo, no les traje el cálculo aproximado de la edad que tenían, pero eran muchachos ya y se aparece con estos dos muchachos a ver a su abuelo que estaba a punto de morir. Y viene en presencia, viene a ese, y miren qué encuentro tan glorioso. Jacob, el patriarca, anciano ya a punto de morir, con José, el dueño y señor casi de toda la tierra, va con sus hijos, su herencia, a ver al padre. El hijo se acerca al padre con su herencia. Y allí llegan a este encuentro glorioso. Pero aprendamos algo que está ya aquí mostrándosenos. Y es que nosotros debemos entender que si algo importante debemos conocer en la vida es la verdad. Hay una verdad sobre todo ser humano, nos vamos a morir. Nosotros escogeríamos no hablarle a nuestros hijos, sobre todo si son jovencitos, pequeñitos o niños, no escogeríamos hablarle de la muerte. Hoy hay una filosofía, alejar a todos los niños de la funeraria. No, eso no es para los niños, vamos nosotros los adultos y dejamos a los niños en casa, porque hay que ir a la funeraria. ¿Sabes? José estaba llevando a sus hijos al funeral de su abuelo. Él sabía que estaba enfermo, que tenía 147 años y que podía morir con ellos delante. Él sabía eso perfectamente. Sin embargo, llevó a sus hijos a ver a su abuelo. Algunos incluso dejamos que los niños solo estén con jóvenes, con personas lindas, y nos sumamos a Hollywood. Todo el mundo es lindo. Entonces, los niños que deberían tener roce con adultos y con adultos mayores y con la abuela y el abuelo, que a lo mejor no tiene que darte, pero es la abuela y el abuelo. Nunca procuramos que nuestros hijos estén con el abuelo y la abuela. Bueno, aquí está José llevando a sus hijos delante del abuelo para que estén con el abuelo, y si tiene que presenciar la muerte del abuelo, pues que la presencien, porque esto es algo que es conforme a la verdad. Vamos a morir. Vamos a morir, esa es la verdad. Y tenemos que tener claro que un día nos va a tocar partir de este mundo. Y no a todos van a tener la dicha de Vitier o van a tener la dicha de Jacob, de durar más de 80 o 90. No, no todos tienen esa dicha. Así que los niños deben estar preparados para la muerte también. Sí, los niños, Mailing, tienen que estar preparados para la muerte también. Hay muerte. Sí, hay muerte. Nos vamos a morir un día. Los niños deben saber eso. Ahora, miren el preámbulo antes de la bendición.
inmediatamente, sin perder un segundo, llega José con sus hijos delante de Jacob e inmediatamente Jacob comienza a hablarle de la persona más importante que hay que hablar siempre. Inmediatamente comienza a hablarle de Dios. Y miren cómo si tú haces bien, si hacemos algo bien con nuestros hijos es hablarle de Dios. Y Jacob sabía eso muy bien. Tenemos que hablarle a nuestros hijos de Dios constantemente. Y Jacob hasta el último momento de su vida lo hizo así. Y esto fue, así recibió a José, disculpen, diciéndole, vaya conmigo al versículo 3. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en Luz, entiéndase por Luz una ciudad, así se llamaba Luz, así se llamaba Betel, antes de llamarse Betel se llamó Luz. Betel le puso Jacob y se quedó con ese nombre, pero se llamaba Luz antes. En la tierra de Canaán y me bendijo. Dios, el Dios omnipotente me apareció. Y note que este Dios es el único Dios verdadero, es el Dios omnipotente, el que puede todas las cosas. Y miren qué curioso, la escritura en cada una de sus líneas cuando nos habla de Dios, da por hecho que no hay otro Dios. Hermanos, si hay un Dios omnipotente, no puede haber otro. No puede haber otro. Si hay uno que lo puede todo, lo demás ya no puede ser Dios. El Dios omnipotente me apareció. Ahora, noten qué bíblico y qué correcto, qué buena doctrina tiene Jacob. El Dios omnipotente me apareció. No fue que yo lo busqué, como encuentras testimonios por ahí en otros mundos, para no hablar de otras congregaciones. Pero, hermanos, es Dios quien nos busca a nosotros y se aparece a nosotros y nos encuentra a nosotros. Si cada uno de los verdaderos creyentes que está aquí es sincero, va a decir, no fue que yo busqué a Dios. Dios me buscó a mí y me apareció a mí y se me reveló a mí. No fue que yo lo estaba buscando ni nada por el estilo. Él me buscó y Él me buscó hasta encontrarme. Así tenemos que decir cada uno de los que hemos tenido un encuentro en luz con Dios. El Dios omnipotente me apareció en cierto lugar. Ahora, miren esto, hermano. ¿Dónde se le apareció? En Canaán. José, estamos aquí en Egipto, te agradecemos estar aquí. Pero ¿dónde está Dios? Donde se me apareció Dios es en Canaán. ¿Quiénes fueron los primeros lectores de este libro revelado? ¿Quiénes fueron? Los primeros lectores de Moisés cuando escribió este capítulo 48, inspirado por el Espíritu. Los que estaban leyendo eran los que iban camino a Canaán. Los que habían sido liberados de Egipto iban camino a Canaán. Estos estaban leyendo esto, leyendo las palabras que Jacob le estaba diciendo a José. Y Jacob, aunque estaba en Egipto en plena prosperidad, muriendo en abundancia, aún así está recordando al Dios que le apareció en Canaán. Allí hay que ir a encontrarse con Dios. Si es allí en Canaán donde Dios aparece, allí donde hay que encontrarse con Dios. El pueblo de Israel estaba recibiendo aliento para seguir camino a Canaán. Hermanos, pero nuestro Dios, el que nos salvó a ti y a mí, no está aquí, aunque está aquí. Él fue visto ascender al cielo. ¿A dónde quieres ir tú? Si no encontrarte con Él. Ese debe ser tu camino. El camino de los israelitas era rumbo a Canaán. El nuestro es a la Canaán celestial. Allí queremos estar con Él por siempre. Allí debemos anhelar estar. Así estaba motivando Jacob a José y a toda su descendencia a no permanecer en Egipto, a no amar Egipto a pesar de su prosperidad, no amar el mundo a pesar de su prosperidad, sino a seguir rumbo a Canaán, donde Dios aparece y me bendice. Dice, y me bendijo y me dijo, he aquí, yo te haré crecer
y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Hermanos, el Dios que se le aparece a Jacob y lo bendice, también le promete cosas y luego le dice, y te voy a dar esta tierra. ¿Cuál tierra? Canaán. Y te la voy a dar por herencia o heredad perpetua. Ahora, ese Dios que se aparece, note que no dice, yo voy a hacer esto si tú haces esto, yo voy a hacer esto si tú haces lo otro, y tú tienes que hacer esto y esto y esto, sino que si es que no, dice yo, he aquí yo te haré crecer, yo soy el que te voy a hacer crecer y te multiplicaré. ¿Quién va a multiplicar? Dios. Y te pondré por estirpe a las naciones y daré. Hermanos, todo lo hace Dios. Ese es el Dios que revela la Escritura. El que promete y que no depende de la fragilidad del hombre para cumplir. Yo haré esto contigo. Yo lo voy a hacer. Yo voy a lograrlo en ti. Entonces, este relato de bendición tenía que decírselo Jacob a José como un preámbulo muy importante a lo que iba a decirle ahora. Inmediatamente Jacob reclama a sus hijos, los hijos de José, para sí. Los versículos 5 al 7 nos hablan de ese reclamo. Dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Entonces ubiquémonos aquí ahora un momento. Jacob le está diciendo a José, mira, tú tienes dos hijos. Jacob está medio ciego, tiene 147 años. Yo tengo solo 51 y estoy medio ciego, imagínense él con 147. 147 años, está prácticamente no ve, no sabía ni tan siquiera que estaban Efraín y Manasés delante de él, con José. No los había visto, pero le dice a José, esos dos hijos que tú tienes no son tuyos, son míos. ¿Cómo? Sí, van a ser como Simeón y como Rubén, como mis hijos, mis primogénitos, o los primeros hijos que tuve, así van a ser Efraín y Manasés. Eso es lo que le está diciendo a José. Van a ser míos, no tuyos. Y síguele y le sigue diciendo cosas importantes. Ya le había dicho que el Dios omnipotente se lo había presentado y lo había bendecido. ¿Verdad? Esa es la primera razón. La segunda, ahora se las va a dar. Miren cómo dice el versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Probablemente, eso no lo sabemos, pero por las palabras de Jacob, probablemente Asenat estaba embarazada. Los que vas a tener después no los serán tuyos, pero Efraín y Manasés son míos. Dice, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. O sea, van a ser llamados como los hijos de Jacob, como por una herencia, pero de Jacob, no de José. Como sus hermanos, así van a ser llamados en sus heredades. Dice, y ahora le da otra razón, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. ¿Quién era Raquel? La mamá de José y de Benjamín. Al parir a Benjamín muere. ¿Quién era Raquel? La esposa amada, con la que él quería casarse, con la que él debería tener un primogénito, ¿verdad? Con la que él debía tener un primogénito y varios hijos más, pero solo tuvo a José y Benjamín. Jacob le está diciendo, yo tuve pocos hijos con Raquel, yo debí tener más hijos, así que tú me vas a dar tus dos hijos. Ella murió en Padán Aram, en la tierra de Canaán, dice, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Hermanos, cada dato que aquí se da de Canaán era un estímulo para todos nuestros hermanos que iban rumbo
a la tierra de Canaán a conquistarla, de algún entierro allí, alguna tumba allí, alguno de su familia muerto en Canaán, enterrado en Canaán, era un estímulo para seguir rumbo a la tierra prometida. Cada uno de nuestros hermanos que parte con el Señor y va al cielo debe ser un estímulo para que nosotros vayamos con más gozo a la tierra del Señor. ¿Usted sabe quién está en el cielo? José y Jacob están en el cielo. John MacArthur está en el cielo. Debería ser un estímulo. Todos nuestros hermanos amados en la historia están allí. Esto debería ser un estímulo para nosotros. Ahora, y sigue diciendo, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Ahora, esa es la razón que le da Jacob a José. Yo tengo razón para quedarme con tus hijos, porque tu mamá, que debería ser mi única esposa, debió darme más hijos y murió. Entonces, ¿a quién tengo yo? A ti, a Benjamín. Yo necesito más hijos. Tus hijos van a ser míos y van a ser como mis hijos, van a ser parte de mi herencia, no de la tuya. Porque tú deberías ser el primogénito y me das así 2 por 1. Porque yo te voy a dar a ti 2 por 1 también. Te voy a dar más de lo que le doy a mis hijos. Para mí eres como mi primogénito. Tú eres mi hijo amado. Entonces, dando esa razón, es que él ve a los muchachos y dice el versículo 8, y vio Israel los hijos de José. Y dijo, ¿quiénes son estos? Y mire la respuesta de José, que no estaba muy convencido de darle los hijos al padre. Y respondió José a su padre, ¿son mis hijos? Y sigue diciendo, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Hermanos, ¿puede usted darse cuenta que José viene con su herencia delante de Jacob y el gozo que ahora le provoca a Jacob esto? Miren cómo se pone Jacob ahora. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Él les abrazó y les besó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. ¿Usted está viendo el gozo en esa frase? Ay, hijo, yo estuve tanto tiempo llorando por ti. No pensaba ver tu rostro ya. Y Dios ha sido, pero tan bueno, que no solo me ha hecho ver tu rostro, me ha hecho ver el de tus hijos también. No hay, hermanos, una de las cosas más graves en un creyente es ser malagradecido. ¿Y usted sabe cuándo usted es malagradecido? Cuando usted está mirando las bendiciones que Dios le da a otro y no ve las que Dios te da a ti. Pero cuando usted se concentra a mirar las bendiciones que Dios le ha dado a usted, usted no va a tener motivo para tener queja, sino mucho agradecimiento. Mucho agradecimiento. Jacob está mirando lo que Dios le ha dado a él. Dice, yo no pensaba verte a ti. Y Dios me ha concedido verte a ti y a tus hijos también. Dios es el Dios que me ha concedido este glorioso privilegio. Y así está agradecido con Dios. Así está agradecido con Dios. Miren ustedes también la actitud y las acciones
de Jacob, de José y Jacob ante este momento solemne. Dice el versículo 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas. José lo tenía entre las rodillas de él. O sea, José los tenía entre sus rodillas. Y ahora se los lleva más cerca al Padre. Ahora la frase ya lo quebrantó. No quería hacer. Estos son mis hijos, los que Dios me dio aquí en Egipto. Pero ahora dice, no, es que son tan míos como tuyos, Padre. Y se lo acerca. Él le había dicho, acércame lo que los voy a bendecir. Y se los acerca. Dice el verso 12, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. José se inclina a tierra para adorar y prepararse para ese momento solemne porque Jacob los iba a bendecir. Dice el versículo 13, y los tomó José a ambos. Efraín a su derecha Efraín, Manasés a izquierda, derecha de José, pero Jacob está de frente, le queda a la izquierda de Jacob. En la izquierda Manasés, pero en la derecha de Jacob. Así, Manasés era el mayor, Efraín era el menor. Y dice así mismo la escritura. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, ¿verdad? De Jacob. Y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y lo puso sobre Efraín. Y su mano izquierda la puso sobre Manasés. Todas estas cosas tiene la Biblia. Qué curioso. Así, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocándose sus manos adrede. Aunque Manasés era el primogénito, puso la derecha sobre el que no era el primogénito y la izquierda sobre el que debía ser el primogénito. Y debía ser la costumbre, según la costumbre era al revés, para bendecir al primogénito con la derecha. Para que ustedes vean, todos los zurdos son equivocados aquí. Entonces, todo esto se nos enseña, se nos muestra con toda intención. Ahora usted dirá, ¿con qué intención se nos está hablando de todo esto? ¿Por qué se nos dan estos detalles? Ahí es donde uno tiene que hacerle una pregunta interesante a las Escrituras. ¿A quién se le escribió esto en primer lugar? ¿A quién se le escribió? No a nosotros, hermano. Como estamos enseñando en el curso de predicación expositiva aquí en las tardes de jueves, que a algunos hombres se les olvida todavía. Nosotros estamos enseñando que la Biblia se escribió para nosotros, sí, pero no a nosotros. La Biblia, en este caso, este libro que tenemos delante, se le escribió a los israelitas que iban rumbo a la tierra prometida. A ellos se le escribió. Ahora también se escribió para nosotros, sí, porque Dios sabía que iba a ser para todo su pueblo de todos los tiempos, de toda la familia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él sabía dónde iba a llegar su palabra. Pero hermanos, no se escribió a nosotros. Por lo tanto, a nosotros nos pueden decir esto y para nosotros no tener ningún significado. Pero a los que se les escribió, para ellos sí tenía significado. Cuando ellos salieron de Egipto, ya habían pasado 400 años de este suceso, ¿verdad? Ya habían aproximadamente 400 años de este suceso. Efraín había tenido ya una gran multitud de hijos y nietos y bisnietos, ¿no? 400 años. Manasés también. Ya ellos eran un pueblo que tenía tribus y cada tribu tenía, ¿y saben qué? Ya el pueblo de Israel conocía que la tribu de Efraín era mucho más numerosa y había sido mucho más bendecida en la multiplicación que Manasés. Y ahora ellos escuchan que eso había sido ya profetizado por su patriarca, por Jacob. Había sido profetizado que Efraín iba a ser mayor que Manasés. Por eso cuando vemos en el libro de Números, cuando usted sigue leyendo las escrituras y llega
a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, usted va a encontrar allí que se dan los datos de los miles de personas que habían salido de Egipto, de la tribu de Efraín, y usted va a encontrar que va a tener más de 8,000 personas, que es un número considerable, mucho más que las que tenía Manasés. Pero si usted sigue adelante, ¿de qué tribu era nada más y nada menos que Josué? El que entró a Israel a la tierra prometida. ¿De qué tribu? Efraín. ¿De qué tribu? De la tribu de Efraín. Pero no vas a encontrar que solo era Efraín el bendecido aquí. También Manasés estaba bendecido. Si usted se da cuenta, las tribus de Israel se distribuyen de tal manera que Efraín llega a ser una tribu muy importante en Israel, al punto que cuando ocurre la ruptura entre el reino del norte, que se le llamó Israel, y el reino del sur, que se le llamó Judá, que eran dos tribus, las 10 tribus del norte, después dejaron de ser reconocidas como Israel y fueron reconocidas, ¿usted sabe como cuáles? Como Efraín. Dios sabe todas esas cosas de antemano. Y en un espíritu de profecía, no de que Él quería hacer acepción de personas, sino proféticamente Jacob pone su mano derecha sobre Efraín y su izquierda sobre Manasés. Y así bendice al menor y no al mayor. Y déjenme decirle que esto es un patrón que sigue toda la escritura. Hermanos, Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Dios bendice no porque tú seas grande, fuerte o el primogénito, porque Él quiere. Y muchas veces a lo vil y menospreciado escoge para avergonzar a los sabios. Por eso encuentras el apóstol Pablo después diciendo, ¿dónde están los ricos entre nosotros? No hay muchos ricos entre nosotros. Y no quiere decir que el evangelio sea solo para los pobres y que estemos condenados a la pobreza por ser cristianos. No. Lo que quiere decir es que Dios no está buscando personas talentosas que el mundo está buscando. El primogénito, el más importante, el primer hijo, este es el que seguro. Saúl, un hombre grande, fuerte. ¿A quién escogió Dios? Al último de los hijos, que no era una opción, no era una opción. Ni para el padre era una opción que fuera escogido para ser ungido rey de Israel. No era una opción ni para su padre. ¿Falta alguno de tus hijos? Ah, sí, hay un muchacho que cuida las ovejas. Samuel le dijo, bueno, tienes que traerme ese porque ese es el que me falta. Pero Samuel cada vez que veía a uno grandón y fortón delante de él, dijo, este seguro es este. Y Dios le dijo, no, no es ese. Le tenía que decir, no es ese. Hermanos, Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios no mira lo que nosotros miramos. Nosotros miramos lo que está delante de nuestras narices, pero Dios mira mucho más allá. Y qué bueno que es así. Hermano, qué bueno que es así, porque si no, no nos hubiera mirado a nosotros. Miremos juntos ya la bendición promulgada, por favor. La bendición promulgada, que es la última parte de nuestra predicación. Desde el verso 15 hasta el final, vemos ahora la bendición de Israel a José. Dice el versículo 15, y bendijo a José, diciendo, es importante que nosotros veamos quién es el objeto de la bendición, porque tiene a sus hijos delante, ¿verdad? Y habla de sus hijos. Sin embargo, dice la escritura que está bendiciendo ¿a quién? A José. Pero es Efraín, a Manasés a quien está bendiciendo. Pero dice, y bendijo a José. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El bendecido, hermanos, es Cristo. Y todos los que estamos en Él somos bendecidos en Él. Aquí el bendecido es José. Sin embargo, sus descendientes fueron los que recibieron bendición. Pero no olvidemos nunca
que nosotros, toda bendición que nosotros podamos disfrutar, toda bendición que pueda disfrutar cualquier ser humano, es gracias a Cristo. Sí, toda la bendición que pueda disfrutar cualquier ser humano de parte de Dios, el hecho de no ser hoy consumidos por la ira de Dios, ahora mismo es gracias a Cristo. Sí, es gracias a que Dios mismo nos da un Salvador. Dios mismo proveyó un Salvador perfecto para no desatar su ira sobre nosotros. Todas las bendiciones nuestras son bendiciones a Cristo, pero que emanan de Cristo para todos, todo su pueblo. Estos, Efraín y Manasés, eran la herencia de José, pero la bendición es para José y todos los que están en él. La Escritura dice, Dios le prometió a Abraham esto: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es esa simiente? Dice el libro de Dios, inspirado por Dios, por medio del apóstol Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que si todos nosotros somos benditos, los cristianos en Cuba, los cristianos en Angola, los cristianos en cualquier lugar, es en su simiente, en la simiente de Abraham, que es Cristo. Por eso la bendición es para José, sin embargo, quienes lo reciben son Efraín y Manasés. Pero la bendición es para José. La bendición es para el mediador. La bendición es para Cristo y todos los que están en Cristo. ¿Quiénes son Efraín y Manasés? Simplemente frutos de José. Ahora vamos a ver el contenido de la bendición. Versículos 15 y 16. Miren, aquí está la bendición. Comienza diciendo, a partir de la segunda parte del verso 15. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. ¿Se da cuenta de quién le está hablando? El Dios omnipresente. El Dios del cual no se pudo salir nunca de su presencia ni Abraham ni Isaac. El Dios que siempre estaba con Abraham e Isaac. El Dios en el cual Abraham e Isaac siempre estaban habitando. Que andaban en una relación estrecha con Él porque Él está en todo lugar con ellos. Es el mismo Dios que pastorea fielmente a su pueblo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, eso es una verdad para todo creyente en todos los tiempos. Esa es una verdad. Nosotros debemos entender que esto es una verdad para todo creyente en todos los tiempos. Él es el que pastorea fielmente. El Dios, dice Jacob, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El que me sostiene desde que yo soy hasta este día. El que me lleva a lugares de delicados pastos para yo descansar. El que me lleva a aguas de reposo. El que me pastorea fielmente. Ese es el Dios que se ha revelado en mi vida y que yo voy a pedir que bendiga. Sigue diciendo este verso. El ángel que me liberta, versículo 16, de todo mal. En otras palabras, el mensajero de Dios que me liberta de todo mal. Y ese no tiene más parecido con Cristo. No puede tener más. Con la segunda persona de la divinidad, que casi siempre es el mensajero de Dios para con los hombres, ¿verdad? El ángel que me liberta de todo mal. Hay males en este mundo, muchos. Pero tenemos a alguien que nos liberta de todo mal. Sí, los que están en Cristo sí. Hermanos, Cristo es el Salvador de todos los hombres. ¿Has escuchado eso?
Sí, eso lo dice la Biblia. Mayormente de los que creen. Pero esa palabra Salvador, en ese contexto que acabé de mencionar, habla de salvar de situaciones disímiles, no de la salvación eterna. Porque entonces contradeciría todo lo que dice la Escritura en otros lugares, que no es el Salvador de todos los hombres, sino los que creen. Ahora, Cristo es el Salvador de todos los hombres. ¿Cuántas personas son salvadas diariamente por muchas cosas? Cristo es su Salvador. Salvador del hambre, Salvador de cualquier situación X, Salvador. Pero mayormente de los que creen, hermano. Sí, ahí hay una distinción entre persona y persona. Dios guarda a todo el mundo de peligros en muchas ocasiones, pero mayormente de los que creen. Y Jacob una cosa reconoció: Él es quien me ha salvado en toda situación a mí. El ángel que me ha libertado de todo mal. Ese y solo ese bendiga a estos jóvenes. Ahora es interesante cómo la divinidad o la Trinidad, o al menos la divinidad en dos personas, lo vemos aquí. Al menos en dos personas. Porque fíjense que el Dios omnipotente y el ángel es un mismo, porque es el único que bendice aquí. El Dios omnipotente, luego dice, el ángel que era para que dijera, ellos dos te bendigan. No, dice, él te bendiga. Habla de un solo Dios. El ángel es un Dios, el Dios omnipotente es un mismo Dios. Dice la Escritura, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Bueno, por medio de ellos el nombre de Dios debe ser recordado. Por medio, dice Jacob que en la vida de Efraín debería verse, de Efraín y Manasés, deberían verse el nombre de Jacob, el nombre de Abraham, el nombre de Isaac. En otras palabras, que todos sepan, cuando te miren a ti, que tú crees en el mismo Dios de Abraham, en el mismo Dios de Isaac, en el mismo Dios de Jacob. Que todos entiendan que adoran, que todos nosotros adoramos al mismo Dios. Pero además de ello dice que crezcan y se multipliquen. Imagínense ahora, más de 2 millones de personas saliendo de Egipto. ¿Usted sabe? ¿Tiene idea más o menos? ¿Cuántos somos aquí? 100 y piquito. ¿Usted se imagina 10,000 personas? ¿Se imagina 100,000 personas juntas en un lugar? Creo que casi no lo imagina. ¿Se imagina en vez de 100,000, 999,000 personas? Es un poco difícil de imaginar. Imagínense, no solo 1 millón, sino 2 millones de personas saliendo de Egipto. ¿Ha cumplido Dios su promesa, sí o no? Multiplíquense. ¿Ha cumplido Dios su promesa, sí o no? Entonces el pueblo de Israel está viendo, esto es la bendición. Nosotros se estaban mirando unos a otros diciendo, es exactamente lo que Dios prometió. Es exactamente lo que Dios prometió. Tenemos ahora entonces la responsabilidad que todos vean en nosotros que el Dios nuestro es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Dios ha prometido llevarnos a la tierra. Él lo va a hacer. Miren cómo ha multiplicado, cómo nos ha multiplicado. Entonces, en estas promesas que Dios da, en esta bendición que da ahora Jacob a Efraín y Manasés, o a José en Efraín y en Manasés, todo el pueblo de Israel estaba mirando a la tribu de Efraín y Manasés multiplicada ahí. Eran más de 40,000 los de Efraín. Era una multiplicidad que Dios
había dado 32,000 los de Manasés. Dios había hecho eso con ellos. Dios había cumplido esa bendición ya. Habían otras que estaban por cumplirse, pero esa ya estaba cumplida. Hoy nosotros vamos rumbo a la tierra prometida. Y también tenemos promesas cumplidas en nosotros y otras por cumplirse. Hoy, si una cosa debería darte gozo, sería enfrentarte al pecado y usted sentirse totalmente triste ante la posibilidad de pecar. O sentirse, o cuando usted tiene victoria sobre pecado, usted decir, Señor, gracias, yo no soy el mismo. Ya tú has obrado poderosamente en mí. Ya tú has hecho algo en mí y lo que está por hacer, lo veré también. Hay promesas ya cumplidas en mí y hay otras que están por cumplirse, las veré. Un día las veré. Pero la señal de que un día voy a ver aquellas promesas cumplidas es que ya hay algunas cumplidas en mí. Eso es evidencia. Y ahora tenemos en medio de esta bendición un reclamo de José. José sigue concentrado y no aceptando las gracias de Dios. Dice el versículo 17 y 18. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Con mucho respeto, José dijo, mi padre está equivocado aquí. Déjame arreglar esto. José, un hombre ordenado como él, dijo, esto se sale de orden aquí. Tengo que poner las cosas en orden aquí. Y tomó la mano del padre y le dijo, papá, no es así, déjame cambiarte la mano, porque a lo mejor tú no estás viendo bien. Y asió la mano del padre. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Hermanos, mira que pasamos trabajo para aceptar los dones de Dios. Mira que pasamos trabajo. Pero Dios le da lo que Él quiera darle a quien Él quiera, hermano. Dones naturales, dones espirituales, no se reparten como tú quieres, sino como Dios quiere. Dios le quiso dar más a Efraín y menos a Manasés. Es un asunto de Dios. No es nuestro. No es nuestro. No queramos gobernar en los propósitos divinos, ni en los dones espirituales quieras tú mandar, porque es Dios el dueño del cuerpo y Él le da como Él quiere a su cuerpo. Pero usted debería estar contento con los dones que ha recibido porque no los merece. Y todo lo que usted tiene, hermano y amigo, no lo mereces. A veces, hablando en el mundo natural, a veces nosotros miramos a algunas personas que tienen y nosotros decimos, oye, qué cosa más grande. Yo no dejo de trabajar. No hago esto malo, ni aquello malo, ni aquello malo. Me porto siempre bien y sin embargo aquel mira cómo tiene y yo no tengo. Hermano, Dios reparte, da dones a los hombres y lo hace como Él quiere. Puede ser que José tenía más motivos para cambiar la mano. Usted se imagina, el padre conoce a los hijos. Probablemente Manasés era más obediente, más respetuoso, probablemente. Pero además era el mayor. Quizás para José había muchas razones para que cambiara de mano y pusiera la derecha sobre Manasés. A lo mejor el Efraín era la candela.
Pero Dios, hermano, es así. Él hace lo que quiere y Él sabe más que nosotros. Entonces, cuando usted vea un don en cualquiera, dé gracias a Dios. Dios no se equivoca. Tranquilo, descansemos en Dios. Descansemos en Él. Estemos contentos con lo que tenemos ahora. Tanto dones como bienes materiales, como dones espirituales. Estemos contentos con lo que tenemos ahora. Vamos a ver la conclusión de la bendición. Los versículos 21 y 22 nos dicen lo siguiente: y dijo Israel a José, aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Sí, hermano. Los hombres van a morir, los hombres son frágiles. El gran Jacob va a morir, pero Dios no muere. Puede morir cualquiera, pero Dios es fiel. Yo voy a morir, yo soy frágil, yo voy a morir, pero Dios va a cumplir, que los va a sacar de esta tierra y los va a llevar a la tierra prometida. Dios es fiel. En este peregrinar nuestro cualquiera puede caer, los más fuertes pueden caer, pero Dios es fiel y nos va a conducir fielmente a la tierra prometida. La porción de la herencia de José ahora se le dice que es mayor, verso 22. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ahora Jacob le dice a José, para mí tú eres mi primogénito. Tú eres mi hijo amado en el que tengo complacencia. Rubén perdió su primogenitura hace rato acostándose con una de mis mujeres. Judá va a tener una preeminencia espiritual, pero tú, con ese comportamiento tuyo, tú eres mi hijo amado. Y el doble, lo que debo hacer con el primogénito, lo haré contigo. El doble es para ti. Hermanos, ¿usted conoce a un hijo primogénito que es justo, bueno y perfecto? Yo conozco solo uno. Ese es Cristo. El que tiene la doble porción de Dios por encima de todos sus hijos. Todos nosotros podremos ser hijos de Dios, pero hay uno que tiene una doble porción. Que no aspiremos nunca a su altura. Ese es nuestro José. Amados hermanos, todos los que estamos en Cristo somos suyos. Somos suyos. Somos su herencia. Somos los frutos, no de sus genes, somos los frutos de su obra. Así como Efraín y Manasés eran los frutos de José, todos nosotros somos los frutos de nuestro José. Aquel día glorioso que todos debemos esperar, nuestro José nos presentará delante del Padre. No porque nuestro Padre esté enfermo, sino porque ya la tierra estará enferma de muerte. Ya la tierra no soportará más pecado, más impiedad. Será el día final. Un día vamos a ser presentados por nuestro José delante del Padre. Allí estaba Efraín y Manasés. Estaban esos dos pequeños e ingenuos muchachos. Estaban delante del viejo patriarca. Estaban delante de un anciano de 147 años que había conocido a Dios, había caminado con Dios. Estaban aquellos dos ingenuos muchachos, Efraín y Manasés, nada más y nada menos que con Jacob y con José. Ellos no podían calcular con quiénes estaban allí porque no tenían conocimiento. Su ingenuidad no podía hacer que ellos valoraran delante de quiénes estaban. Hermanos, pero un día
estos ignorantes e insignificantes mortales, no estaremos solo con Jacob y con José, sino delante del verdadero José y del verdadero Padre eterno y rebosados del Espíritu Santo. Un día estaremos en un encuentro más glorioso que este, que José, Jacob, Efraín y Manasés presenciaron. El momento en que Jacob estalla en emoción y alegría y toma a los hijos de José y los abraza, los besa. Hermanos, eso no es nada. No es nada emotivo comparado con aquel momento en que vamos a estar en la presencia de nuestro Padre, presentados como trofeos y frutos del Hijo. ¿Usted se imagina? ¿Puedes imaginar conmigo la escena? Está José con su Efraín y Manasés, o con su Manasés y Efraín para José. Está ahí, estos son mis hijos, Padre. Te los traje en el momento de tu muerte, Padre, para que te goces con ellos. Estos son mis frutos, los frutos que Dios me dio en la tierra de Egipto. Hermanos, un día nuestro José se va a presentar con todos los frutos de su obra delante del Padre y los va a presentar delante del Padre. Un día vamos a ser presentados delante de Dios como los frutos de Jesús. ¿Usted se imagina los abrazos y los besos de Jacob a sus nietos? Los abrazos y los besos que nosotros vamos a recibir van a ser eternos. Por siempre vamos a estar en los brazos de quien verdaderamente nos ha amado a nosotros con amor eterno. El que nos hizo, nos vio pecar, tuvo paciencia, nos esperó, envió a su propio Hijo. Envió a su Hijo para que viviera una vida perfecta, muriera una muerte horrible y resucitara para salvarnos a nosotros. Brazos de amor eterno nos van a abrazar un día. En la muerte de Jacob en Egipto, se pudieran pensar que moría la promesa de Dios. Sí, muere Jacob y como si aquel hombre al que se le da la promesa de Canaán muere en Egipto, ¿no morirá la promesa también allí de la tierra prometida de Canaán a su descendencia? Bueno, Jacob se encarga de asegurar que la fidelidad y el poder de Dios es por encima de la debilidad de los hombres. Él dice, yo voy a morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Tenemos muchos padres ya en la tierra prometida. Están esperando por nosotros. El autor de Hebreo dice, teniendo gran nube de testigos alrededor nuestro, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, Dios nos llevará a la tierra de nuestros padres en la fe. Y por nosotros será habitada para siempre esa tierra. No por nuestra grandeza, no por nuestras habilidades, sino por su fidelidad y poder. Es que vamos seguros a tomar la tierra que se nos ha prometido. Padre, muchas gracias. Damos en Cristo. Gracias por tu obra en nosotros. Gracias por tus promesas, porque ellas son sí y amén. Podemos esperar confiadamente en ellas. Tú no nos dices que no habían aflicciones en el mundo, sino por el contrario, que en el mundo habrían aflicciones, pero que confiáramos que tú habías vencido, Señor Jesús, al mundo. Te imploramos, Señor, que podamos esperar todos los aquí presentes, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Que estemos día a día dando pasos firmes
para la conquista de la verdadera Canaán. Que demos pasos firmes en pos de lo eterno y no de lo temporal. Concédenos, Señor, vivir un día, un minuto a la vez para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.